Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy damos inicio a la serie Midnight Masquerade Collection, parte de la Designer Collection, e iniciamos con la figura de Hades. Este personaje fue sacado a la venta por Disney Store el 10 de noviembre de 2020. A primera vista podemos ver que la caja tiene un efecto tornasol, lo que le da una esencia auténtica de lo que es la línea de villanos. También en la parte de adelante encontramos el logo de la Designer Collection, de la Midnight Masquerade Series y también el boceto de las dos máscaras que vino con Hades. Lo más útil de este estilo de caja es que podemos abrir las dos ventanas y podemos encontrar el personaje en forma de su exhibición. En estas ventanas encontramos diseños del fuego azul particular de Hades y también de los típicos pilares griegos que decoran la película de Hércules. Comencemos por la caja. Desde el inicio podemos ver que los efectos tornasol de color azul, amarillos, blancos, los tonos verdes, son muy consecuentes en este tipo de diseños, en especial de Hades, donde el color típico de este villano es el azul. También en la parte lateral podemos encontrar el nombre del villano y también algunos diseños de manchas o gotas. En la parte de atrás podemos ver una breve descripción de lo que es la serie, de cómo no se necesita invitación para la fiesta de máscaras y cómo los artistas querían en estas animaciones capturar a los villanos precisamente antes de entrar a dar la sorpresa a la fiesta de máscaras. Aparte de la animación hecha por Steve Thompson atrás de la caja, encontramos otra vez en la parte lateral la continuación del diseño de la cara de Hades, que comenzó en la primera cara de la caja. Ya teniéndolo fuera de la caja podemos ver que todo su cuerpo contiene nuevos moldes, desde su cara, sus brazos, sus manos y su vestimenta le da un toque muy especial para esta fiesta. Esta figura viene con un certificado de autenticidad. Se produjeron 4.300 réplicas de esta figura alrededor del mundo. En este caso, tengo la 2864. En la parte de atrás del certificado encontramos la misma descripción de la figura, pero en francés. La parte superior de la caja tiene el logo de la colección y es muy similar a la de la serie Premiere del 2018. Comenzando por su cara podemos ver que su cabello es el típico fuego de color azul con distinta tonalidad, tanto con más oscuridad abajo, más luminosidad arriba. También encontramos que el nuevo molde de cara destaca su nariz, sus pómulos, las elevadas cejas de color negro, sus ojos fueron pintados de color amarillo, sus dientes de color blanco son bien afilados y girando un poco a la izquierda encontramos las llamas de color azul que en particular son un excelente toque de este villano que cuando se altera sale fuego por todos lados. Siguiendo con su capa, en la parte izquierda encontramos una calavera de color azul metalizado, así como en la parte superior una textura de tela de cuero con bordados plateados y azules, de la cual cuelgan varias cadenas típicas del dios del inframundo. Siguiendo un poco para abajo encontramos su túnica de color negro, que está anudada por un cinturón con diseños de calaveras de color azules, de la cual también cuelgan algunos diseños con efecto de textura de cuero, diseños como llamas de color azul y con efectos claramente que le da un bonito efecto las cadenas. En la base de su traje encontramos las típicas nubes o el humo de color negro que está en la base de sus pies con el que se transporta. Es importante destacar estos efectos de las cadenas que son de metal real, así como el material de la tela del cuero que está forrado en la parte de atrás con otro tipo de tela. Las cadenas que lo unen demuestran un arduo trabajo, así como el cambio de material en el cinturón con el diseño de calaveras, la capa que contiene diseños de las almas perdidas ahí, de los en el inframundo, en ese lago, están muy bien estampadas en una capa que contiene doble capa, es decir, doble tela,
de distinto tipo, tanto interior como exterior. Se puede ver que en la parte trasera se encuentra una tela de color azul que destaca su material fino. También encontramos las máscaras que tiene de pánico y pena. En este caso, pánico tiene la máscara de la tragedia, muy típica del teatro, y en la parte de atrás encontramos las alas, los cuernos, más cadenas, y pena tiene la cara de la comedia, también típica del teatro. Es claro que desde los pequeños detalles como los bordados cuidadosamente diseñados, hasta las pequeñas cadenas que están detrás de las máscaras, hasta incluso los moldes, los nuevos moldes que crearon para estos personajes, en especial Hades e Isma, de esta serie en específico, quieren capturar la verdadera esencia de los villanos y de cómo a través de las máscaras llegan a una fiesta sin ser invitados. Así pues, se puede decir que esta figura y esta serie en general logra capturar eso que los artistas querían comunicar: la comedia y el misterio que, unidas en varias figuras, en 6 en específico, junto con nuevos moldes y nuevas esencias, logran capturar la esencia de un villano que llega sin invitación a un baile. Desde la calidad de las telas, como el humo en la base del traje de Hades, que es en específico, es difícil moverlo de su posición. Podemos encontrar los pequeños detalles en su capa de almas o en el fuego que está en su cuello. Verdaderamente es un artículo de colección. Sin duda alguna, el dios del inframundo era una figura que no podía faltar en una serie de colección de villanos. Disney está sacando nuevos moldes y Hades no podía quedar afuera. De esta forma, podemos encontrar que tanto el diseño de la caja en su forma de ventana, como la figura en específico, sea fuera o dentro de la caja, mantiene su valor auténtico. Sin embargo, lo más recomendado es guardarlos en la caja de colección. Por eso vienen en una ventana y por eso el diseño tornasol con los logos de la colección, el certificado de autenticidad, incrementan su valor. Guardarlas por los años por venir verdaderamente es un recuerdo que inmortaliza la esencia de un villano. Así que, si te gustó el video y quieres ver los otros personajes de la línea de la colección de Midnight Masquerade Series, no olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte y no olvides regresar al canal para próximos videos y futuras notificaciones de la Designer Collection. Nos vemos pronto.